me da mucho gusto, hermanos, estar aquí con ustedes. Es una gran bendición y bueno, pues soy consejera familiar cristiana. No soy predicadora, pero Dios nos guía a su palabra, es viva, es eficaz y Él siempre nos guía, ¿verdad? A dar un mensaje que Él tiene. Él nos usa a todos, a todos. Entonces, pues vamos a estar aquí y pues yo le pediría al pastor, ¿verdad? Que si puede orar para que iniciemos. Seguro que sí. Padre, en tus manos está, Señor, esta bendita palabra. Tú, Señor, la trajiste y, Señor, yo sé que tú la pusiste como fuego, Señor, en el corazón, Dios, de Carmen Leticia, Dios. Yo sé que tú la vas a usar, Dios, y pedimos que su boca, Señor, sea dirigida por tu Santo Espíritu. Gracias, Dios, porque aquí, Señor, los que estamos somos hambrientos de tu presencia, Dios, y queremos escuchar tu palabra a través de tu sierva Carmen Leticia. Úsala, Dios, y pido, Señor, para que tú protejas esta palabra y que muchos de nosotros seamos, Señor, sanados, Señor, y seamos liberados, Señor, contigo. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Me permitiría compartir pantalla? Sí, claro que sí. ¿Te da? ¿No, no te das de ahí? Sí, ya. Creo que sí. Permítame. Sí, perfecto. Bueno, pues con la guía de Dios y del Espíritu, de su Santo Espíritu, vamos a iniciar esta plática. Las circunstancias que estamos viviendo en ocasiones hacen que nuestras emociones se exalten y principalmente hacia lo negativo, hacia pensar de manera catastrófica. Yo les pido que oremos mucho por los pastores. El día de ayer yo escuchaba una estadística que a nivel mundial tenemos 50 pastores que diariamente se están retirando por diferentes causas. Así que, iglesia, somos también el respaldo de nuestros pastores. Estemos en oración constantemente, porque así como nosotros nos sentimos en ocasiones que estamos en un lugar donde no podemos salir, donde no hay nada, donde no vemos cómo buscar refugio, porque cuando las emociones se alteran, también se nos olvida que Dios es nuestro único refugio. Y bueno, pues yo quise ponerles esta diapositiva, es un lugar aquí cerca de la ciudad, ahí donde está ese monito, son más o menos como unos 5 o 6 metros para subir al nivel de donde está la ciudad. Y bueno, esta es una palabra que Dios nos da, que bien podría haberla utilizado para terminar esta plática, pero creo que si nosotros recordamos que aunque no haya nada, aunque estemos sin trabajo, aunque nuestra familia de pronto nos dé la espalda, los amigos, dice, aunque no haya nada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero ¿qué sucede? Estamos, de alguna manera, vemos que el mundo nos enseña a que disfrutar las cosas materiales es lo más importante. Y entonces eso no permite que tomemos este versículo, esta palabra de Dios como propia, como lo que va a ser el motor que me mueva y que me siga ayudando a caminar en Cristo. Entonces, yo los invito, hermanos, a que sepamos que Dios es nuestra fortaleza, que Él nos dio pies de siervas para estar en la altura donde Él nos quiere tener, pero sí que no nos olvidemos que en las condiciones y en las circunstancias que estemos viviendo, la presencia de Dios está ahí. Dios es un Dios omnipresente, es un Dios inextenso. No es fácil entender que nada puede contener a Dios, que Él está en todo, que no hay una extensión, que Él lo es todo. Entonces, esto me permite a mí darme cuenta que me tengo que esforzar, que aunque en mi camino vea piedras, que aunque en mi camino vea
montañas que psicológicamente significan problemas, que aunque no vea nada, yo tengo que estar delante de Dios aprobado, que no tengo de nada que avergonzarme y que voy a vivir, que voy a usar la palabra de verdad, porque los que tenemos tiempo conociendo de Cristo y de su palabra, sabemos que no debemos ser oidores de la palabra, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Y en muchas ocasiones puede ser que tú no estés en un púlpito compartiendo la palabra, pero tu ejemplo está predicando por ti mismo. Entonces, ¿cómo me estoy presentando ante Dios? ¿Tengo algo que me avergüence? ¿Tengo algo que aunque yo sé que Dios sabe de mí, yo lo escondo ante los demás? Y esto me permite darme cuenta que no importa el lugar donde esté, yo voy a estar en esa carrera que Dios ha puesto delante de mí. Y nos dice la palabra que la corramos con paciencia. En la versión original nos dice que es con constancia, perseverando. Quizás ahorita estoy viviendo una situación difícil y lo estamos viviendo a nivel mundial. Quiero decirles que México es uno de los países que tiene más muertos en todo el mundo. Pero eso no me va a hacer que yo me ponga triste, que yo no vea esperanza en un futuro que Dios nos ha prometido. Yo voy a seguir en esa carrera, con esa perseverancia. Pero ¿cómo lo voy a lograr? Teniendo mis ojos puestos en Jesucristo, solamente en Jesucristo, no en las circunstancias. Quiero decirles que en una ocasión mi hija me llamó para decirme que mi nieta estaba enferma y que los glóbulos blancos habían salido muy altos. Yo soy química de profesión, trabajé en hospital y de pronto lloré porque uno ama a sus nietos, tengo 11 nietos. Y yo estaba llorando y le estaba pidiendo a Dios llorando. Y de pronto Dios me permite recordar que también yo estaba orando por un niño, Fernandito, que tenía leucemia. Entonces, como que de pronto el Espíritu me dice, a ver, si estás orando por Fernandito que tiene leucemia, ¿por qué tu nieta no? A eso me llevó, pero luego dije, Señor, hágase tu voluntad en la vida de mi nieta. Tenemos que aprender también a saber que solo la voluntad de Dios va a estar en nuestras vidas. Y al día siguiente me llama mi hija y me dice, mamá, los glóbulos blancos de Valentina están normales. Le digo, gracias Dios. O sea, cuando recibes una noticia así, dices, Señor, gracias. Pero de cualquier forma, yo tendría que haber aceptado cualquier noticia que hubiera llegado, porque yo tengo que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Entonces, que nuestro ánimo no se canse, que estemos ahí, como dice Lucas 18:1, orar hasta desmayar. O sea, y te despiertas y vuelves a orar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la verdad nosotros no hemos sufrido como Cristo sufrió en la cruz para salvarnos. Aquí, ¿verdad? Nosotros no hemos resistido quizás hasta la sangre, ¿verdad? Combatiendo el pecado. En muchas ocasiones nos dejamos llevar por un comentario, por un chisme, por un mal pensamiento y no resistimos a él. Pero ¿qué nos pasa todo esto? ¿Verdad? Pues aquí, porque nuestra obediencia, en ocasiones nuestra obediencia, ¿verdad? No está cautiva en Cristo Jesús. Pero luego nos da por juzgar a los demás. Y solo necesitamos recordar, ¿verdad? Sí, que Dios no quiere sacrificios, que Dios quiere obediencia y que no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Por eso sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Por qué? Porque sabemos que cada día Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y regresar a Él. Él nos dice, vuelve en amistad conmigo. Y bueno, como les decía, ¿por qué si sabemos, por qué si decimos que Cristo es el centro de nuestra vida? ¿Por qué de pronto nos da tristeza? ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué en ocasiones envidiamos? ¿Por qué vienen todas esas situaciones a nuestra mente? ¿Verdad? Porque desde pequeños quizás hemos ido guardando situaciones. Y Dios nos dice que de toda cosa guardada guardemos el corazón, porque es la vida. Entonces, el corazón del problema es su propio corazón. En ocasiones luchamos contra nosotros mismos, porque lo que tú sientes no es responsabilidad de los demás, es responsabilidad tuya nada más. Y estás luchando contra tu propio corazón, estás luchando contra ti mismo. Entonces yo tengo que entender que Cristo me formó con alma, con cuerpo y con espíritu. Pero también desde que Dios creó a Adán y Eva, Él vio la maldad de los hombres. Era mucha. ¿Y por qué se presentaba esto? Por los pensamientos del corazón que eran de continuo mal. No sé si te pase cuando algo se te pierde y estás en tu trabajo o estás en un lugar que no es tu casa y algo se te pierde y ¿quién me lo robó? Ya me lo robaron. En lugar de pensar primero, ¿dónde lo dejé? ¿Qué pasó con esto? A mí me sucedía muy constantemente, quiero decirles, hasta que de pronto, cuando leí Zacarías, no recuerdo el versículo que decía, no puedes tener ningún mal pensamiento contra tu hermano. Y eso me empezó a detener a que mi pensamiento se fuera, se me perdió algo, no lo encuentro, ¿quién me lo robó? ¿Quién lo agarró? Y ya empiezas a pensar, entró tal persona, se me hace que ella se la llevó. Entonces, si nuestros pensamientos pueden irse continuamente a lo que Dios no quiere. Y entonces, qué triste cuando yo leo este versículo en Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Y bueno, o sea, no sé, ¿verdad? A mí me da un sentimiento también de dolor que Dios en ese momento se haya arrepentido de haber hecho al hombre. Pero el hombre no hemos entendido que la mayoría de nuestros problemas están en el alma, porque el alma, a lo que le llamamos corazón, que no se refiere al órgano, al corazón, sino a ese espacio en donde debería de estar Dios ocupándolo completamente, pero que es el reservorio, es donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y esas emociones, sentimientos y pensamientos, si no son conforme a lo que Dios quiere, si no las sabemos controlar y transformar en el gozo de Dios, terminan con nuestra voluntad. Y nuestra voluntad puede ser, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero seguir a Cristo. Pero ¿sabes qué? Todo tu alma está llena de emociones, de sentimientos, de pensamientos que hacen que tu voluntad se quebrante. Por eso, alma, cuerpo y espíritu tienen que estar en sintonía, tienen que estar en armonía. Cuando tú te enfermas de tu cuerpo, vas con un médico. Cuando te enfermas del alma, tienes que ir con un consejero, con una persona que de verdad pueda ayudarte y no pueda victimizarse junto contigo. Y cuando tu espíritu humano,
tiene problema, tienes que acudir también con tu pastor. Entonces, Dios nos ha permitido tener todo. Dios nos hizo completos. Pero fíjense qué interesante cuando en Génesis 8:21, después de que Noé sale del arca con toda su familia y que empiezan a ofrecerle ofrendas, quemar ofrendas, entonces Dios percibió ese olor grato. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y dice, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Dios es maravilloso, Dios es misericordioso. Y nos dice que su gloria es para siempre, que Él se deleita con todo lo que ha creado. Y dice, cantaré al Señor mientras que viva. Y qué hermoso es cuando tenemos la oportunidad de iniciar el culto con esas hermosas alabanzas, ¿verdad? Que escuchamos al inicio. Pero bueno, ¿qué nos pasa cuando la tristeza llega, verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo? ¿Quién me puede ayudar? Bueno, en muchas ocasiones nos ponemos en contra de la ciencia, ¿sí? Pero la ciencia, Dios la creó porque Dios creó todo. Dios hizo nacer el árbol, hizo el paraíso, pero ahí estaba el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y sabemos que la ciencia, tú la puedes hacer una ciencia moral o la puedes hacer una ciencia inmoral. La ciencia debe usarse para los propósitos de Dios, pero sabemos que ahorita la ciencia se está utilizando para cosas que Dios no quiere, como es la clonación en los seres humanos, por ejemplo. Pero todo aquel entendido y adquiere sabiduría, ¿verdad? Vemos que los sabios también buscan la ciencia, porque esa ciencia nos da conocimiento y ese conocimiento nos da discernimiento, nos hace discernir qué es lo malo y qué es lo bueno, porque la división entre lo malo y lo bueno en ocasiones es tan sutil que cuando menos piensas ya estás en el lado incorrecto. Así que aquí la ciencia nos permite darnos cuenta de quiénes somos, de cómo somos. Nos dice este versículo que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que, si Pablo en la mayoría de sus cartas, él decía, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¿Qué significa esto? Que él se conocía, que después de haber vivido como Saulo de Tarso, cuando él conoce a Cristo, cuando él se da cuenta de lo que él representa, él les dice, sean imitadores de mí, sean imitadores de nosotros y del Señor. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y hoy yo te pregunto, ¿realmente te conoces? ¿Realmente sabes quién eres? Tú podrías decirle a alguien, sígueme, imítame a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. ¿Lo puedes decir? Entonces, yo necesito conocerme. Y aquí es donde entra un poco la ciencia. ¿Para qué te quieres conocer? Para saber cómo te comportas, para entender por qué de pronto la mujer grita en su casa, le dice a su esposo muchísimas cosas
Y bueno, espero que su esposo se quede callado. En ocasiones no se quedan callados, pero generalmente sí lo hacen. ¿Y por qué estoy gritando? ¿Por qué estoy peleando? ¿Por qué estoy enojándome porque me dejó la ropa tirada? ¿Porque no le gustó la comida? ¿Porque llegó tarde? O sea, ¿por qué me estoy enojando? ¿Qué está pasando dentro de mí? No es lo que mi esposo está haciendo, es cómo yo lo estoy tomando. Entonces, si yo no me conozco, yo no voy a poder entender ni transformar esa emoción que me llega, que me hace que me enoje, que me hace llorar. Ahorita quiero decirles a las mujeres que nos acompañan que el mundo está enseñando un falso empoderamiento. Mujer, empodérate. Mujer, empodérate. Y la mujer se siente autosuficiente, se siente libre y quiere hacer todo lo que el mundo le enseña. Ese no es el empoderamiento que Dios te quiere dar. El empoderamiento que Dios te quiere dar es que a través del amor de tu esposo, tú tengas una sumisión, pero no es una sumisión como el mundo la entiende y como nos critica. Yo quisiera preguntarles a las mujeres, ¿quién no va a ser sumisa ante el amor que su esposo le brinde? Pero esposos o varones, si están ahí, recuerden que Dios les dijo que eran la cabeza de su hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y que tú tienes la responsabilidad, varón, de darle amor a tu esposa, de respetarla, de tener tolerancia, pero mujer, también no abusemos, porque la verdad en ocasiones abusamos, ¿no? Queremos que el marido llegue del trabajo cansado y ayúdame con los niños y tú no haces nada en la casa. Y bueno, yo quiero que entendamos que somos responsables de nuestros sentimientos, que somos responsables de que la emoción que llega y que no la puedo detener, yo no la pueda transformar. Entonces, el conocerme me va a ayudar a que yo utilice todos los recursos, todos los dones y talentos que Dios me ha dado y que esos frutos del Espíritu Santo se presenten cuando tu esposo llega tarde y que en lugar de que te enojes le diga, amor, ¿qué sucedió? ¿Te pasó algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Somos la ayuda idónea. ¿Y saben qué? Somos tan importantes para Dios y para el hogar, porque Dios nos ha dotado de muchas cosas que el hombre no puede hacer. Por eso te puso ahí a un lado de él para complementarte, para ayudarte, para que tú puedas hacer lo que él no puede. No sé si te pase, pero si le dices a tu esposo, ¿me puedes ir a traer 1 kilo de frijol? Y tu esposo te dice, oye, pero ¿de cuál? ¿De cuál marca? ¿De qué precio? ¿De esto? Y tú te desesperas, 1 kilo de frijol nada más, ¿verdad? Y mientras que tú estás lavando, estás atendiendo a los niños, estás haciendo comida, estás escuchando una predicación, tu esposo no puede hacer tantas cosas como tú. Por eso Dios nos complementó. Pero también la esposa va a entender que su esposo es el que la hace brillar con ese buen trato. Por eso Dios le dice al varón, trata a tu esposa como a vaso más frágil. ¿Y sabes qué? No porque seamos débiles, sino porque si tú tienes algo frágil y tú lo cuidas y tú lo limpias, ¿sabes qué? Cada día va a brillar más. Así que, esposo también, cuídala como a vaso más frágil para que cada día sus cualidades brillen más. ¿Y sabes qué? Cada día te va a poder dar aún más del amor que Dios ha puesto en ella para ti. Entonces, ¿para qué me sirve conocerme? Para no juzgar. Y si llego a juzgar, hacerlo con justo juicio.
para tomar decisiones conforme a lo que Dios quiere. Desde Deuteronomio, Dios nos dice, elige la vida o la muerte, la bendición o la maldición, pero elige la vida para que vivan tú y tu descendencia. Qué maravilloso saber que Dios nos da la oportunidad de elegir. Y sabes, si estás aquí es porque tú lo has elegido. Y vamos, entonces, si ya elegimos seguir a Cristo y sabemos que esa decisión va a bendecir a toda mi descendencia, pues yo me voy a comprometer a cada día a conocerme más para actuar con eficacia, para identificar y reducir cualquier conflicto conmigo mismo y con los demás, porque también nos enojamos con nosotros mismos, ¿verdad? Y hay algo muy, muy importante. Yo tengo que entender que no es lo mismo temperamento, carácter y personalidad. Muchas veces, es que se enojó, es que es muy temperamental. Se enojó, es que tiene el carácter muy fuerte. No. Una persona con carácter fuerte, una persona con carácter definido, es una persona que se controla. Una persona que dice tener el carácter fuerte porque grita, porque se enoja, es débil, no se está controlando. Y estos son conceptos, ¿verdad?, que la psicología nos permite aprender. Y quiero decirles que la psicología, ¿verdad?, todas las ciencias Dios las ha creado, pero tenemos que tener el discernimiento para saber qué cosas sí vienen de Dios y qué cosas no vienen de Dios. Entonces, cuando yo entiendo que el temperamento es hecho por Dios, es dado por Dios, desde el momento de la concepción, desde el momento del nacimiento, tú ya tienes un temperamento. No es elegible y no hay temperamentos buenos y malos. Todos los temperamentos tienen un propósito en ti. Entonces, genéticamente, tus genes ya están codificados con cierta información que te dan una tendencia a un temperamento. ¿Pero qué es el carácter? El carácter es lo que se va formando en ti para poder expresarte, para poder comportarte. Pero lo influye el ambiente, la cultura, los comportamientos que aprendemos de otras personas, ¿sí? Entonces, es afectado por otras personas. Si ahorita alguien me dice a mí algo desagradable, yo podría enojarme, podría ponerme triste, porque las emociones llegan y no las puedo detener. Pero si yo tengo un carácter formado en la palabra, me ha hecho una persona madura, que claro que va a haber momentos en que yo voy a estar débil, pero puedo controlar. Yo no voy a hacer caso a lo que está a mi alrededor o lo que me digan, sino lo que la palabra ha enriquecido en mí. ¿Y qué es la personalidad? Bueno, tú te vas formando un carácter, pero también vas decidiendo cómo va a ser tu apariencia. Eso lo eliges tú. Claro que esa elección muchas veces está equivocada porque tuve un desarrollo en una cultura que no era conforme a lo que Dios quería. Entonces, somos lo que nuestros pensamientos son. Y estos temperamentos los han estudiado desde los griegos hasta la actualidad, cuando se estudia el cerebro. Quizás ya habían escuchado que es el colérico, el sanguíneo, el flemático y el melancólico. Y solo quiero ponerles esta diapositiva para que vean ustedes que todos los temperamentos tienen de todos, pero hay uno que es predominante, hay uno que predomina. Pero todos los temperamentos tienen cualidades y tienen debilidades. Y a mí me encantaría compartirle a alguien el archivo donde tú puedes sacar cuál es el temperamento que predomina en ti. Sería muy interesante. Si alguien se anima, con mucho gusto les puedo compartir este material y empezar a apoyar,
Porque cuando tú te empiezas a conocer y te das cuenta, ah, caray, ¿por qué soy tan enojona? Porque te gusta tener el control de las cosas. Pero vas a tener el control de las cosas de acuerdo a lo que Dios te permita, no a lo que tú quieras en tus fuerzas. Ah, caray, porque siempre me gusta brillar, porque soy líder. Pero a ver, cuando me enojo, dejo todo y no me importa lo que suceda. Ah, estás en una debilidad de un temperamento sanguíneo. Y así, ¿por qué soy neurótica? Pues porque soy colérica. ¿Por qué soy hipocondriaca? Ah, bueno, pues porque soy flemática. ¿Por qué? Y todo tiene una explicación. Entonces, yo te invito a que poco a poco vayas conociéndote. Hay demasiados estudios que nos van dando las características de cada uno de los temperamentos. Pero recuerda algo muy importante. Los temperamentos, cuando los conozcas, no son para justificarte, son para entender el propósito que Dios tiene en ti. Y para que lo entiendas un poquito, ya conocemos la vida de Pablo. Bueno, Pablo tenía un temperamento colérico. Ya conocíamos los arranques de Pedro, ¿verdad? Sí, era un temperamento sanguíneo. Juan, el discípulo amado, un temperamento flemático. Tomás el incrédulo, un temperamento melancólico. Aquí los hombres pudieran ubicarse un poquito y sin necesidad de hacerles un test, pueden ubicarse en un temperamento. Y las mujeres, a ver, vamos a ver dónde nos ubicamos. Débora, ¿verdad? En un temperamento colérico, pero guiada por Dios. Por eso pudo hacer tantas cosas. Con esa seguridad, con ese control. Tenemos a Ruth y a Rahab, sanguíneas. Ana y María, la madre de Jesús, flemáticas. Eva, Sara, Marta, Abigail, melancólicas. Entonces, si tú conoces los personajes de los cuales la Biblia nos habla, tú te puedes ubicar. Y esto a mí me va a permitir controlar las emociones, porque luego esas emociones me traen como en una ruleta, de un lado para otro, ¿verdad? Y empiezo a escuchar cosas que Dios no quiere para ti, pero les empiezas a dar crédito y empiezas a tomar otras doctrinas que Dios no tenía para ti. Por eso nos dice, no seamos niños fluctuantes, llevándoos por doquiera todo viento de doctrina, ¿verdad? Estamos en Cristo, su palabra es verdad, necesitamos estar ahí, que no nos mueva nada, que seamos como esa palmera que viene la tormenta, pero que difícilmente la va a arrancar, que te arranque de esta tierra, pero la voluntad de Dios solamente, ¿sí? Que te flexiones, que te duela, que todo, pero que estés firme en la palabra de Dios. Entonces, para esto no debemos negar que Dios nos dio dones. Tenemos que saber y valorarnos como hijos, hijas de Dios, y saber que nosotros hay sabiduría, hay inteligencia, hay prudencia, hay constancia, hay perseverancia, hay tolerancia, ¿sí? Que tenemos que vivir en nuestras fortalezas, porque las debilidades las controla Dios. En muchas ocasiones, equivocadamente, los psicólogos quieren atacar directamente la tristeza, la amargura, la depresión, ¿verdad? Cuando, si tú empiezas a trabajar con las fortalezas de la persona, las debilidades solitas van bajando. Entonces, yo tengo que reconocer en mí una fortaleza. ¿Qué cualidad, qué fortaleza reconoces en ti que pueda ser tu cuerdita de salvación cuando estés en un momento difícil? Tómala, cree que Dios te dio eso. ¿Por qué? Porque, como decía Pablo, ¿sí? Pero de mí mismo en nada me gloriaré. Las fortalezas que tú reconoces en ti es para que en humildad tú puedas dar, para que en humildad tú puedas
darte cuenta lo valioso que eres ante Dios. Y por eso cuando Pablo le decía que le quitara ese aguijón de la carne, dice, te lo he pedido 3 veces, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y qué maravilloso, ¿verdad? Que Pablo en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, en la cárcel, él decía, cuando soy débil, fuerte soy, porque la vida no depende de ti, sino de Dios. Entonces, no queramos siempre estar en la vida con puras cosas materiales que nos dan confort, sino con el Espíritu de Dios que nos da el gozo que es eterno. ¿Y sabes qué? Recuerda que los dones son irrevocables. Entonces, aquí, cuando yo me siento mal, es como una casa sucia, un corazón encadenado a una emoción, a un sentimiento, y está doliendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reconocer en mí quién soy, qué estoy sintiendo, ese sentimiento, qué pensamientos me puede dar. Y esos sentimientos y pensamientos, ¿hacia dónde me van a llevar? Quiero hacer un paréntesis, pastor. Nos quedan 2 minutos. Me faltan como 5 minutos para terminar. ¿Qué podemos hacer? ¿Quieren que les haga otro enlace o terminamos aquí, hermanos? Ustedes me dicen. ¿Qué opinan? Bueno, ya se va a acabar en un minuto. Bueno, ok. Me quedan 2 minutos. Voy a terminar rápido. ¿Sí? Ok. Todo aquello que te permita conocerte es reconocer cuál ha sido tu relación con todas las personas que han estado alrededor de tu vida. ¿Sí? Y esas personas que han traído a ti. Pero yo tengo que reconocer que cuando los sentimientos negativos están invadiendo mi alma, solamente la luz de la palabra de Dios me puede llevar al perdón y al arrepentimiento para estar nuevamente ahí. Entonces, yo tengo que reconocer mis emociones que van a llegar, pero para que no se conviertan en una raíz de amargura, yo tengo que aprender a despedirlas y tengo que aprender a recibir y a retener las emociones que Dios quiere que estén en ti para que tengas gozo y que sea un gozo eterno. ¿Sí? Entonces. Carmen Leticia, ¿sabes que Sí. voy a crear otro enlace? Sí, voy a crear otro enlace. Los que quieran estar con nosotros para terminar, yo se los envío entonces, ¿sí? Sí, Para que gracias, termine gracias. porque se acaba. Ok, Sí. muy bien. Bueno, yo los invito a que sí se unan al otro enlace para poder terminar, la verdad, discúlpenme si me alargué un poquito, pero me faltan 5 minutos para terminar. Tranquila, tranquila. Entonces, si gustan, nos salimos de y nos crea el nuevo. Sí, sí, por favor, ya les voy a creer el nuevo, ¿sí? Okay.